¿Les gustan los cuentos? Yo soy de la idea que sin importar la edad, a los seres humanos nos gustan las historias, escuchar historias, contar historias. Cuando pequeños reclamábamos que nos contasen un cuento y posteriormente el cine, la televisión, el teatro, los libros se encargaron de satisfacer esa ansia enorme de saber sobre la vida de otros. Por eso, en estos momentos me voy a dar el lujo de contarles un cuento. Este cuento trata sobre un rey que era sumamente poderoso. Tenía el ejército más temido en toda la faz de la tierra. El rey no solo era conocido por su gran poder, sino también por ser un hombre despiadado, en el cual no había un ápice de misericordia. Se podría decir que dentro del campo de batalla era un hombre realmente sanguinario. El rey al que hago referencia tenía una costumbre, y esta era que cada vez que tomaba prisioneros, durante algunas de sus múltiples guerras, los ponía delante de sí y les decía: frente a ustedes hay dos puertas. En la puerta del lado derecho se encuentran mis arqueros, los cuales, al momento en que ustedes la crucen, tirarán de sus arcos y les darán una muerte segura, pero rápida. La otra puerta es una incógnita. No voy a decirles qué hay detrás de la puerta de la izquierda. Ustedes deciden por cuál quieren salir. Conociendo la crueldad del rey, los prisioneros escogían siempre la puerta de la derecha, ya que se decían a sí mismos que era mejor una muerte rápida a algo que no sabían qué podía depararles. Después de mucho tiempo, una de las personas más cercanas al rey, que había visto en repetidas ocasiones este proceso de elección que ofrecía el monarca a los prisioneros, le preguntó qué era lo que se encontraba detrás de la puerta de la izquierda. Con una ligera sonrisa, el rey respondió: compruébalo por ti mismo. El consejero sintió temor y dudas, pero no podía quedar mal ante su monarca, por lo que con pasos lentos se aproximó a la puerta mencionada y tras un pequeño titubeo, la abrió. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que la tan temida puerta, lo único que se veía al abrirla era un camino amplio, lleno de luz. Era el camino hacia la libertad. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos a experimentar caminos diferentes por miedo? ¿Cuántos optamos por lo seguro para no equivocarnos? Tal vez nos encontramos ante lo que Eduardo Galeano, en su libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, ha denominado como miedo global. En este texto, Galeano dice: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Vivimos el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que se fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Esto es lo que nos dice Eduardo Galeano, y creo que su escrito nos puede conducir a múltiples reflexiones. Este miedo de vivir hace que nos perdamos de muchas cosas. La vida actual nos ofrece muchas oportunidades, muchas puertas por abrir. Todo depende de nuestra capacidad para tener nosotros una actitud de apertura. En la escuela, los estudiantes tienen miedo de reprobar. El maestro tiene miedo de que lo evalúen. Los directivos tienen miedo de los padres de familia. Los padres de familia tienen miedo de que sus hijos no aprendan o de que sean maltratados por los profesores. La escuela del miedo no conduce a ningún camino. Bueno, quizás sí a uno.
el de la desconfianza. Como agentes educativos, debemos tener una actitud de apertura. Esta debe verse reflejada en atrevernos a conocer a nuestros estudiantes. En el módulo 4 del diplomado ya hemos hablado de la importancia de construir los perfiles de desempeño de los alumnos y cómo hacerlo puede ayudarnos para mejorar los procesos comunes de aprendizaje. No debemos olvidar que el centro de todo proceso educativo son los estudiantes. Ellos son nuestros compañeros de ruta en este camino que se llama educación permanente. Debemos aprender a hacer equipo con ellos, conocer sus gustos, intereses, necesidades, problemas, aflicciones, etc. Nos permitirá ser mejores acompañantes en sus procesos de aprendizaje. Por la forma en que algunos de nosotros crecimos y fuimos educados, pareciera que uno de los temores que tenemos como docentes es la pérdida de autoridad. Si yo me relaciono con mis estudiantes, me van a faltar el respeto. Uno debe marcar distancias. El profesor es el profesor y tiene su papel bien definido, y este se desarrolla solamente en el aula. Las anteriores son algunas de las ideas que aún predominan entre los profesores. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que se percaten que al igual que ellos tenemos problemas, temores, incertidumbres? ¿A la oportunidad de conocer que los jóvenes conocen sobre muchos y diversos temas? ¿A la oportunidad de experimentar la forma en que ellos descubren nuevos métodos para resolver problemas? ¿A ser parte de sus vidas? ¿Aprender de ellos? El estudiante de bachillerato tiene características muy particulares que lo hacen único. Tiene un alto sentido de lealtad a sus pares. Algunos de ellos incluso han experimentado con el sexo y demandan mayor información sobre el mismo. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que también los estudiantes trabajan para aportar al sustento familiar o tienen que cuidar de hermanos más pequeños. Aunque están en una etapa que reclama atención, los padres ya no se la dan del mismo modo porque simplemente piensan que ya están grandes. Los jóvenes son sumamente inquietos y creativos, tienen grandes demandas afectivas, quieren conocer más sobre el mundo y sobre su entorno. En este panorama, los adultos podemos parecerles lejanos, ajenos a su forma de pensar y de sentir. Es probable que marquen sus distancias particularizando sus gustos en música o forma de vestir como forma de diferenciarse del mundo adulto. Sin embargo, cuando uno logra conquistar su confianza, aprende que a su lado se encuentran personas muy afectivas, pero que también están ávidas de afecto. La oportunidad es inmensa. Conocer a nuestros estudiantes, descubrir su parte humana, mostrarles nuestra parte humana, son el inicio de una senda que nos permitirá aprender de ellos y aprender con ellos. No tengamos miedo. Acerquémonos a nuestros estudiantes.